La búsqueda del renombre o del buen reconocimiento de las personas es algo que nosotros tenemos desde la antigüedad. Todos queremos sobresalir de alguna manera. Queremos ser reconocidos por cosas que hagamos, buenas o malas. Lamentablemente, muchos actualmente han sido reconocidos por sus obras malas y muchos seguidos por eso. Pero la Biblia nos llama a buscar el renombre por en ciertas características buenas. En el pasaje de hoy día que vamos a ver, vamos a encontrarnos lo que el Proverbios en el capítulo 3 nos dice en cuanto a cómo conseguir un buen renombre. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. Como habíamos visto en la introducción, cada uno de nosotros anhelamos alcanzar un buen renombre. Y la verdad es que es necesario. Todos nosotros debemos ser reconocidos por cosas buenas que hagamos. Y no con el propósito de vanagloriarnos o de jactarnos por ello, sino porque eso favorece la manera como las demás personas nos miran, nos aprecian, nos valoran. En el capítulo 3, en el versículo 3 y 4, Salomón, escribiendo a su hijo, le dice que hay dos formas o dos características que tiene que seguir para alcanzar un buen renombre. Y lo primero que le dice es que nunca se aparte, le dice así, de ti la misericordia y la verdad. Dos características que son importantes, y como él continúa diciendo en el versículo 4, es de esa forma en la que hallará gracia y buena opinión, no solamente ante los hombres, sino ante los ojos de Dios. ¿Qué quiso decir en cuanto a esto Salomón? En primer lugar, debemos entender que la palabra misericordia es el buen comportamiento, es la bondad, es la misericordia, la paciencia con la que una persona obra en favor de otro. Es el amor, es el deseo de perdonar, de tratar bien a alguien, aun a pesar de que esa persona tal vez no nos haya tratado correctamente. De esa manera nosotros manifestamos que tenemos un buen deseo, un gran amor para aquellas personas que están frente a nosotros. La misericordia, como vemos en el Antiguo Testamento y después Jesucristo nuevamente lo recalcó a los fariseos, era una característica que el pueblo de Israel había perdido lamentablemente, y en forma general a partir de que cuando volvieron ellos del pueblo, el pueblo volvió de su captividad allá en Babilonia. El pueblo entró en una serie de rituales. Fueron ahí donde lamentablemente el pueblo dejó realmente el deseo de seguir la voluntad de Dios, o de seguir los mandamientos de corazón, para formar de estas prácticas a una característica religiosa. Trataron de cumplir muchas cosas y hacían muchos ritos, pero habían dejado atrás la misericordia. Y en Oseas vemos de que el Señor les llama, que dice, yo no quiero sacrificios, antes quiero misericordia. Lo que quería decir en ese pasaje es de que ellos estaban cumpliendo muchos ritos, pero su corazón hacia Dios y hacia los demás se habían apartado de la manera de vivir del pueblo. Y Dios les llama a que se arrepientan y a que busquen la misericordia. Y Jesucristo les dice lo mismo a los fariseos cuando ellos le acusaban a él porque él sanaba en día de reposo, porque él hacía cosas que para ellos era indigno. Y el Señor les decía, hay que tener misericordia. La misericordia es el reflejo del carácter de Dios. Nosotros vemos en varios pasajes en el Antiguo Testamento de que se refleja a Dios como un Dios misericordioso. Aún en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 24, dice que grande es su misericordia. Entonces tenemos que entender que una persona que actúa con misericordia está reflejando el carácter de Dios en favor de los demás. La otra parte de este principio es que la persona tiene que vivir o hablar la verdad. La verdad es realmente hablar coherentemente o conforme a lo que a un hecho específico. Es decir, decir lo que exactamente es sin cambiar ni tergiversar ni un mínimo la realidad de un hecho. Y de esta manera nosotros tenemos que ser personas veraces, personas que hablamos con la verdad, con honestidad. Aun a pesar de que tal vez eso pueda traernos perjuicio, nosotros tenemos que ser sinceros, honestos, veraces.
Nuevamente, esta característica está atada al carácter de Dios. Nosotros vemos que la Biblia dice de que Dios es un Dios veraz, es un Dios que no miente, es un Dios que siempre habla con la verdad y que todo lo que Él dice es completamente alineado con la realidad. Entonces nosotros aprendemos de que esta característica también es parte del carácter de Dios y nos llama a que seamos veraces. Ahora, lamentablemente, nuestro pecado nuevamente afecta nuestro comportamiento y vemos de que en los 10 mandamientos dice que no levantemos falso testimonio. En otras palabras, que no mintamos. Desde el inicio vemos de que el hombre tiene la característica o la frecuencia de mentir fácilmente. Y nosotros tenemos que cambiar eso alineándolo con el carácter de Dios. Entonces tenemos que la bondad, el amor, la piedad, la misericordia, la paciencia en favor de alguien y hablar con verdad son dos características vitales en la manera de ser de la persona. Es interesante que en el Salmo 25 y otros 2 salmos más, vemos de que se habla de la misericordia y de la verdad como características que van juntas en la manera de actuar de Dios. En el versículo 10, en el capítulo 25 de Salmos, nos dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Entonces vemos de que Dios actúa con estas dos características juntas. Ahí es donde nosotros podemos analizar de que nosotros podemos tener renombre cuando actuamos igual que Dios. Así como cuando un padre, por ejemplo, o una persona, por su buen comportamiento, por su buen hecho, adquiere renombre ante los demás y sus hijos continúan ese legado actuando de la misma manera y ellos también son reconocidos. De la misma forma, cuando nosotros reflejamos el carácter de Dios ante los ojos del hombre, estamos mostrándoles a ellos quién es Dios, quién es nuestro Padre, y ellos miran de esta manera que nuestro comportamiento es propio, es bueno, y eso llama a la buena opinión de ellos, y eso obviamente agrada a Dios. Nuestro renombre, la buena opinión que la gente pueda tener de nosotros se manifestará en la manera como nosotros reflejamos el carácter de Dios. Y en este pasaje aprendemos que la misericordia, la bondad, la generosidad, el amor, el perdón, la paciencia, tienen que ir acompañados con la veracidad, con la sinceridad, la honestidad en la manera como tratamos a otros. Usted y yo podemos adquirir un buen renombre si vivimos alineándonos al carácter de Dios y reflejando quién es Él en nuestro diario vivir. Que Dios nos ayude y hasta en la próxima lección.